Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, los quiero invitar para que compartamos la reflexión del día de hoy. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a meditar en la primera lectura que es de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, hoy ya entramos en el tiempo de Cuaresma. Ya es tiempo de donde la Iglesia nos invita a reflexionar, nos invita a la conversión. Y hoy vemos cómo Dios envía a Jonás, al profeta Jonás, a anunciar a Nínive. Nos dice por segunda vez, porque como sabemos ya lo había enviado una vez y Jonás no había hecho caso a la palabra de Yahvé, pero hoy ya se decide a ir a llevar ese mensaje que Dios le había dado, y nos dice la palabra de Dios que la ciudad de Nínive se tardaba 3 días para atravesar la ciudad, y nos dice que Jonás en un día atravesó la ciudad. Esto nos da a entender que Jonás fue rápidamente en esta segunda vez a llevar ese mensaje que Dios le había dicho que llevara a los ninivitas. Y nos dice la palabra de Dios que los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Qué importante, mis queridos hermanos, es creerle a Dios. Qué importante que nosotros le hiciéramos caso a la palabra de Dios, como le hicieron los ninivitas. Y nos dice que se vistieron de saco y de ceniza. Como ustedes saben, entrando nosotros en la Cuaresma el miércoles de ceniza, nosotros nos ponemos vamos a tomar ceniza, y es un símbolo, mis queridos hermanos, de arrepentimiento, de conversión, ¿verdad? Y nos dice que Jonás les decía que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos estos 40 días santos, 40 días de la Cuaresma, donde Dios también nos invita al arrepentimiento, a la conversión. Pero la pregunta sería,
¿Qué tanto nosotros le creemos a Dios? El pueblo de Nínive le creyó, pero ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Estamos creyendo lo que Dios nos pide en estos 40 días? Y luego nos dice la palabra de Dios que la noticia llegó a oídos del rey. Nos dice que inmediatamente se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras, se metió en la ceniza también, ¿verdad? Y ordenó, dio una orden. Dice, hizo publicar esta orden. Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco, que cada uno se corrija de su mala vida. El rey era la persona más importante que había allí. Pero sin embargo, él se dio cuenta que había alguien más importante que él. Y ese era Dios y que podía cumplir lo que estaba diciendo. El rey le creyó a Dios y se despojó de su trono en ese momento. Y se hizo hacer igual con los demás, lo que nos dice. Y luego dice que se corrigieran de su mala conducta y de sus malas obras. Y les dice, ¿quién sabe si Dios se arrepienta y cese su enojo contra nosotros? Fíjense qué importante. Esta cuaresma, mis queridos hermanos, Dios nos invita. Los 3 pilares de la cuaresma es ayuno, oración y las obras de misericordia. La limosna, nuestro donar lo que Dios nos da. Esta lectura, mis queridos hermanos, es muy importante porque encierra todas estas cosas que nos pide en la cuaresma, mis queridos hermanos. Es bien importante y luego dice, ojalá y Dios se arrepienta y cese su enojo. Y nos dice la palabra de Dios hoy, que Dios al ver el arrepentimiento, el comportamiento y el cambio de ese pueblo, se arrepintió y no los castigó. ¿Cuánto nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos o hemos tratado de hacer un cambio de vida, mis queridos hermanos? Esa invitación es para mí y es para ti en esta cuaresma. Y luego en el Evangelio, en el de San Lucas de hoy, en el capítulo 11, versículo 30 nos dice, porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Jesús vino también y predicó lo mismo que predicó Jonás. Jesús y Jonás es un paralelo muy importante. Jonás invitó al pueblo a la conversión, al arrepentimiento, y Jesús también vino a invitarnos a la conversión y al arrepentimiento, mis queridos hermanos. Es un tiempo muy importante, mis queridos hermanos, reflexionar qué Dios nos habla en su palabra en esta cuaresma. Nos invita también a la conversión, al arrepentimiento. ¿Qué tanto nosotros le creemos a Dios? ¿Qué tanto nosotros le creemos a su palabra? Mis queridos hermanos, qué importante este tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión, de arrepentimiento, que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita, al igual que la palabra de Dios y Jesús en su infinita misericordia, si nosotros pasamos este proceso que nos pide, nos dice la palabra de Dios, ¿quién sabe? Dice, si se arrepienta y no nos castigue. Imagínense, mis queridos hermanos, en esta guerra que acaba de iniciar. Si todos nos pusiéramos en ayuno, oración,
y arrepentimiento, como decían nuestros mayores, otro gallo cantaría, otra cosa sucedería, la conversión, que Dios se arrepienta y no nos castigue. Porque Dios no es un Dios castigador, mis hermanos. Nos dejó la palabra escrita, todo para que nosotros creamos y nos arrepientamos. Hagamos esa metanoia, mis queridos hermanos, cambio de vida. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, la Santísima Virgen me los cuide. No se olviden, mis queridos hermanos, el tiempo de arrepentimiento, el sacramento de la reconciliación, mis queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma. Que Dios me los bendiga. La Santísima Virgen me los cuide y me los proteja. No se olviden de rezar el Santo Rosario. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. Que Dios los bendiga.